con tu mirada recordando el litoral. Tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. Porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera. En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción, para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando. Siendo en este momento chilenos y chilenas, este es mi último discurso como presidente de la República y hago esta cadena en vivo, siendo en este momento las 21 horas del 10 de marzo del 2026. He recorrido Chile entero, desde el seco desierto del norte hasta los vientos creadores del sur, desde la cordillera tutelar que nos cobija hasta las suaves costas que nos bañan, los valles y los ríos, las ciudades y pequeños poblados. En todos esos lugares me he encontrado con ustedes, con el
pueblo chileno que construye patria día a día, con el pueblo chileno que no se deja doblegar ante incendios ni terremotos, ese que se revela siempre ante amenazas o pesimismos, ese que todos los días sale a trabajar para hacer grande a Chile, para hacer grande a su familia, para hacer grande a nuestra patria. Y es justamente porque he recorrido Chile entero que puedo afirmar hoy que nuestro país es un mejor lugar que el que era hace 4 años atrás. Y eso, y bien vale decirlo, lo hemos logrado trabajando sobre lo obrado por quienes nos antecedieron históricamente en esta difícil tarea. Los presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, quienes después de la gesta que culminó con la recuperación de la democracia en nuestra patria, sentaron las bases sobre las que nos paramos hoy. Somos en el fondo parte de una larga posta, porque así se construye Chile, con continuidad y cambio. Tal como ha sido todo un equipo el que ha trabajado sin descanso durante este periodo para hacer más grande a Chile. A todos Bueno, hola, hola, muy buenos días a la audiencia del 98.3. Estamos aquí en Somos Show en Casa de la Cultura, el primer piso de Casa de la Cultura, como todos los sábados. Y esta es una nueva edición de Sobrevolando el Valle, este programa que fue diseñado y pensado por Guillermo Urdines junto con un conjunto de personas para discutir y tratar de pensar en ideas y en proyectos para nuestro país. En este momento Guillermo se encuentra en Buenos Aires, así que no solo les manda un saludo a la audiencia, y sino también, bueno, de algún modo los saludamos desde acá, Guillermo, y éxitos en sus encuentros con los empresarios allá en Buenos Aires que están tratando de colaborar con la situación de la pequeña y mediana empresa. Y arrancábamos el programa con un discurso de Javier Boric, este presidente joven que asume el gobierno hace 4 años en Chile con 36 años, se va con 40 años y que despide al pueblo chileno de alguna manera, relatando toda la obra que hizo durante estos 4 años. En este momento estoy acompañada por Mario Cardoso, uno de los compañeros del equipo de la radio. Buen día, Marce, ¿cómo estás? Buenos días a la audiencia, buenos días, Pablo. Buen día, Mario. Y bueno, a la izquierda, nuestro invitado casi, yo diría, estable en los temas de historia, Pablo de Nicolai, docente, que hace poquito ya entró en su condición de jubilado, acá lo está celebrando. Y bueno, y Marcela Laría, quien les habla, que hoy me ha tocado conducir o de alguna manera relatar el programa de hoy. ¿Y por qué arrancamos el programa con el discurso de Javier Boric? Bueno, hace poquitos días tuve la oportunidad de estar por Chile y bueno, visitando allá un hijo, y realmente nos sensibilizó muchísimo a quienes estábamos ahí, a los argentinos, todo el proceso de traspaso de la salida de un presidente, de alguna manera de un partido popular, y la asunción del presidente José Antonio Kast, que sabemos que es un presidente que proviene de un partido de derecha, Unión Demócrata, y que tiene antecedentes de haber trabajado con el pinochetismo, es algo que él trae de familia. Nos pareció importante analizar esa situación en el marco de lo que va pasando con América Latina y con todos los presidentes que de alguna manera empiezan a alinearse detrás de propuestas y de ideas un poco más de derecha.
A esto le agregamos que el martes 24 de marzo la Argentina lamentablemente va a tener que recordar los 50 años del golpe de Estado que se produjo a través de la Junta Militar en la Argentina, que derrocó al gobierno que en ese momento era, bueno, de María Estela Martínez de Perón y que trajo varios años de persecución, tortura, tragedia, desaparición de personas y, bueno, ideas que no se podían plantear ni decir, y nos parece importante en este momento unir estas dos cosas porque algo tienen en común. Así que bueno, vamos a arrancar preguntándote entonces, si a vos te parece bien, Mario, te preguntamos a vos, Pablo, ¿cómo mirás 50 años después el golpe militar? Bueno, ¿me escuchan? ¿Está bien el micrófono? ¿O no tengo retorno? Hola. ¿Sí? Hola. Ahora sí. Bueno. Bueno, vamos a compartir el micrófono. Bueno, lo que me llamó la atención del discurso que compartiste recién es la palabra de Boris cuando dice compartimos la continuidad y el cambio. Nombró a todos los presidentes. Bueno. Pero lo nombró a a Piñera lo nombró. Sí. Y yo digo, en aquella época de los 70 y de los 60, ¿qué era la continuidad? ¿Qué representaba la continuidad y qué representaba el cambio? Aquí en Argentina. Una Argentina próspera desde el punto de vista de la ascensión de los sectores sociales más desprotegidos, más humildes, yo diría ya desde la década del 40. Se había detenido con el golpe de Estado de 1930 esa clase media pujante y esos sectores obreros que cada vez ocupaban más poder en la estructura económica, social y política argentina, que en los 40 se recupera todo eso, ¿no? Con un cambio importante en el sector obrero. Y ese paulatino crecimiento del mercado interno argentino, de la producción industrial, de la pequeña y mediana empresa, a pesar de las ideas de Frondizi en la década del 60, se quebró. Se quebró. Entonces, esa continuidad en la historia argentina, en la sociedad argentina, se quebró a partir de la dictadura. Y yo creo que ahí está el tema. Ese proceso se vio interrumpido por otro proceso, proceso de reorganización nacional. Entonces, ese proceso en donde la sociedad se enriquecía, no nos olvidemos que en la Argentina de los 60 teníamos la más alta tasa de alfabetización en América Latina. Bien. Entonces, yo parto desde ahí. Bien, sí. Bien, Mario. Y para eso hubo que instalar el terrorismo de Estado. Sí, sí. Yo creo que lo que a los argentinos nos ocurrió es que tuvimos un proceso que se le adelantó décadas a los otros países de América Latina. Empezando, por ejemplo, recordemos el proceso de industrialización, de ascenso de la clase media, comienza después de 1916 lentamente como consecuencia de la Primera Guerra Mundial en Europa, que empezaba a sustituir las importaciones. Tenemos el caso, por ejemplo, del general Mosconi,
con la creación de YPF. Después vendría el general Sabio con la producción de arrabio, de hierro, de acero. Todas estas cosas que nosotros les fuimos sacando ventaja a todos los otros países de la región, incluso a Brasil. Fíjate vos que hasta 1960, cuando en la presidencia de Brasil estaba Juscelino Kubitschek, que fue yo creo, espero no equivocarme, que fue un poco el padre de la transformación de Brasil. A partir de ahí, Brasil empieza a crecer y a desarrollarse. Y nosotros, obviamente, en la década del 40 tuvimos esta transformación que trajo el peronismo, con el desarrollo industrial, fuerte desarrollo industrial, y que además demandó mucha generación de mano de obra. Bueno, perfecto. Vamos a escuchar una cancioncita que José nos va a regalar. Y sí, por supuesto, compañeros, yo los escucho y no dejo de pensar que en el fondo lo que nos está faltando decir, que siempre con esta mirada de Estados Unidos, que ellos podrían llegar a resolver la situación de los demás países de la región, ¿no? Como un hermano mayor que intenta ordenar a sus hermanos menores y de allí en más decidir cómo sigue la historia. Una musiquita, José.
bueno, acá estamos debatiendo, como siempre, mientras escuchábamos Me gusta ese tajo, una de las canciones prohibidas por las juntas militares durante el proceso de reorganización nacional, junto con otras como el Twist del Monolizo de Mariana Walsh, que todavía no sabemos muy bien, que aparentemente para la junta militares pasarle la palabra a Mario, a Pablo, que tanto conocimiento tienen, quería contarles que como un antecedente inmediato al balotaje que le dio por ganado al presidente José Antonio Kats, la transición entre Kats y Boric fue tremenda, y esto estuvo marcado por una controversia donde uno de los temas fue que Javier Boric había planteado la llegada de un cable submarino desde la China, un proyecto de fibra óptica impulsado por un consorcio chino que buscaba conectar Hong Kong directamente con la región de Valparaíso, evitando así la llegada de empresas de Estados Unidos ofreciendo la fibra óptica. Obviamente esto fue lo primero que Kast marcó que él no iba a permitir de ninguna manera, que esto lo enfrentaba directamente con el presidente Trump, y bueno, y así fue como la transición entre estos dos presidentes se transformó en una transición sumamente difícil. Decías, Pablo, entonces. Esto me viene pero como anillo al dedo lo que acabas de decir. El golpe militar del 24 de marzo de 1976 se da en plena Guerra Fría. Y los estados hispanoamericanos debían, según la doctrina Monroe, estar bajo la tutela de los Estados Unidos. América Latina es occidente, es occidental y cristiana. Así está en el discurso de Onganía incluso. Entonces, hay que observar el contexto internacional para darnos cuenta que hay un alineamiento de parte de los estados latinoamericanos, de las oligarquías latinoamericanas, con Estados Unidos. Entonces, el golpe de Estado se caía de Maduro. Claro. Perdón. Permitime, sí, evidentemente, o sea, Estados Unidos, como dijo Serrat, es el gendarme, de Occidente. O sea, hubo toda una preparación en la Escuela de las Américas, en la otra de West Point, donde se tomaban, es más, en este momento me estoy acordando de una película, Estado de Sitio. Le recomiendo a cualquiera que la vea, porque ahí como muestra cómo les enseñaban las torturas a los militares latinoamericanos para que torturaran al pueblo después cuando se levantaban porque no estaban de acuerdo con el gobierno o con los gobiernos de turno. Eso obviamente le pasó a Chile, le pasó a Uruguay, es más, Estado de Sitio marca mucho lo que ocurrió en Uruguay con los tupamaros y también después lo que ocurrió acá. Asimismo, en cuanto asume el gobierno de Videla en el proceso el 24 de marzo del 76, llaman al Ministerio de Economía a Martínez de Oz, que era un hombre del establishment admirado y conocido por Rockefeller, por el Fondo Monetario Internacional, que a los 2 días de asumir le dio un préstamo, vaya casualidad, y bueno, a partir de ahí, devaluación, congelamiento de salarios, disolución del Palacio Legislativo, de la CGT y todo lo demás que ya se... Ley de desempleo, o sea, se alivianaron las cargas para los sectores patronales, el echar a una persona, echar a una embarazada era mucho más fácil durante la dictadura,
sea, todas las conquistas sociales, laborales, que tanto habían, digamos, costado al sector obrero argentino, se vinieron abajo durante la dictadura. Eso tenemos que tenerlo en cuenta también, para darnos cuenta cómo se destructuró ese tejido económico y social, las relaciones laborales entre patrono y obrero pasaron a ser asimétricas, totalmente, en favor de la patronal. Yo lo viví como hijo, esas circunstancias. No me la tiene que venir a contar nadie. Claro. ¿Vos cuántos años tenías, Pablo? Con el golpe de Estado, 11. 11. Y ahí empecé a ver, ¿Vos? No, yo era más grande. durante toda la dictadura, ¿Cuántos empecé a años ver tenés? cómo mi papá iba perdiendo lugar en el mercado laboral. En el 76 yo tenía 31 años y trabajaba en la Caja Nacional de Ahorro y Bien. Seguro. Perfecto. Matizamos un poquito, me gusta esto. Porque también tenemos que hablar la microhistoria. Es para mucho para hablar. Sí, bueno, Porque vos vamos a podés hacer hablar de otro los grandes programa. procesos, como hablamos de la Guerra Fría, Vamos a hacer otro programa. como hablamos de lo macroeconómico. ¿Cómo se llamaba el premio Nobel de Economía que cambió la escuela de los Chicago Boys? Friedman, ¿no? Sí. Entonces, gracias, mira, tenés muchos más años que yo, pero viste, bien la memoria, ¿eh? No, lo pregunté porque es como que cada uno... Yo tenía 17 años y el 24 de marzo de 1976, exactamente mientras María Estela a las 5 de la mañana fue sacada de su residencia y llevada a Bariloche, a la residencia presidencial de Bariloche, yo estaba viajando. Y muy pocas veces he contado que en cuanto pasé por el primer control militar que me tocó por parte de la Marina, de todos los que íbamos en el colectivo, la única que separaron de la fila fue a mí, por la edad que yo tenía 17 años. Y me llevaron hacia un tanque militar que estaba con la puerta anterior abierta, que los tanques militares tienen una puerta que se abre para que bajen los soldados, y allí me hicieron entrar y mientras un hombre en una máquina de escribir me pedía los datos, otro militar me decía, ¿cómo se le ocurre a usted estudiar en esta época? Ese fue su primer mensaje. ¿No sabe usted que estamos en un proceso de reorganización militar? Bueno, por eso digo, cada uno de ustedes lo vivió. Llegué sana y salva a destino, y con la cabeza bastante alterada. No, quería decir, ya que estamos hablando de dictaduras, José Antonio Cast se define como más chileno que los porotos, de ascendencia alemana, hijo de un alemán exiliado, que en la posguerra se viene a zambullir, a vivir a Chile, hijo de una lista de 10 hijos, dentro de una lista de 10 hijos, y él dice que su padre era un exiliado por razones políticas. Su papá había trabajado en las fuerzas digamos, directamente entre el ejército de las líneas de los alemanes, hitlerianos. De Hitler, de los hitlerianos. Su papá había trabajado directamente allí y bueno, y Miguel Katz, su hermano, que es 18 años mayor que él, fue ministro de Planificación y de Trabajo en el gobierno de Pinochet. Así que ellos se reconocen como pinochetianos, y es más, José Antonio Katz dice que si Pinochet estuviera vivo, lo votaría a él. Bueno, José, ¿tenemos otro poquito de música? Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final
a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil. Sobrevolando el Valle, un espacio radial donde se debaten y comparten ideas. Y bueno, acá estamos en esta mañana previa al 24 de marzo, que es el martes, y al cual seguramente nos plegaremos todos los roquenses, fisquenses, a esta celebración donde no hay nada que celebrar, sino que recordar. Y estábamos hablando con Mario Cardoso y con Pablo de Nicolai. Yo le preguntaba a Pablo cómo toman, ya que él es docente y su trayectoria como docente es lo que más ha desarrollado, cómo toman las generaciones. Te voy a preguntar de 30 para abajo, porque sé que hay una franja de 30 años que probablemente hayan accedido o alguna militancia política o algo. Gente de 18 años. ¿Se habla de la dictadura el 24 de marzo? ¿Se habla en los colegios, Pablo? Sí. Tanto en el sector privado como público que yo he trabajado, en todos, el 24 de marzo se recuerda y aparte está dentro del currículum, por lo menos de mi asignatura de Historia y Educación Cívica, está dentro del currículum. Por lo tanto, yo desde la década del 90 que empecé con mis clases, a principios de la década del 90, me acuerdo que les daba el video de Aliberti que se llama Mala Junta. Ajá. Y que o la película La Noche de los Lápices. Tremenda. Con la historia de esta chica Claudia Falcón. Lo conocía Pablo Díaz, ¿sabías vos? Tremenda. Yo era empleado en el PAMI en La Plata, era cajero, y vino a cobrar un reintegro. Mirá vos. Ah, mira.
y veo Pablo Díaz, levanto la cabeza. Era Pablo Díaz, el original. ¿Que es el único sobreviviente? Sí, el único sobreviviente de todos esos chicos. Claro. Ahí, incluso la película lo plantea, ¿no? Lo ve. Creo que pertenecía a grupos de la juventud guevarista, él no era peronista. Uh-huh. Se enamora de la Claudia Falcón. Pero bueno, ¿a qué voy yo? Que sí, las generaciones, los que están escolarizados, los chicos que están escolarizados, que en Río Negro son muchos los adolescentes que están digamos, obligados a conocer, estudiar el golpe de Estado y la dictadura, ¿no? Bien. ¿Sí? Así que bueno. Sí, es que además hubo muchos jóvenes secuestrados y asesinados acá, que muy bien el gobierno municipal en recordarlos con las calles de la ciudad a esos muchachos, a esos chicos y a esas chicas, obviamente. Hay una placa en la plaza con el nombre de todos los desaparecidos en el Alto Valle. ¿Cómo se llama? El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad del Comahue ha trabajado muy bien en ese sentido. Yo creo que sí, la juventud está por lo menos informada. Sí, sí. De ahí que tome una postura política es otra cosa, ¿no? Voy a tomar esto último que decís. O sea, actualmente el gobierno acusa a los docentes de instruir o mal instruir a los estudiantes. Creo que una cosa importante que hay que hacer a futuro cuando se produzca el cambio, hay que instruir verdaderamente a la juventud, a los niños desde la niñez, qué es la derecha política en América Latina. Enseñarlos, educarlos para que sepan desde chicos quiénes son, qué hacen, lo violento que son, lo corrupto que son y todo lo demás. Interesante el planteo, Mario. Yo en principio tomo de lo que vos decís la presencia de la educación en la vida de la gente, ¿no? Esto que dice Pablo, que todas las personas el 24 de marzo o el 8M, tuve la oportunidad de ir a Mencue varias veces en estos últimos años, y cuando entras a la escuela de Mencue, una de las primeras cosas es el listado de fechas que se recuerdan en Mencue. En Mencue los chicos recuerdan el 8 de marzo, el 24 de marzo, cada uno de los próceres, abril, mayo, junio. Entonces digo... Está estipulado por calendario. No. Y el maestro lo tiene que... Pero muchas cosas suele ocurrir, Pablo, que se estipulan por calendario, y si el director no le pone una mirada o el supervisor no le pone una mirada, a veces puede no concretarse. Sí, entonces, bueno, por supuesto... antes de irnos vamos a convocar a la audiencia que nos esté escuchando a participar el 24 de marzo de todo lo que se produzca. Incluso Mario trajo otros programitas de otras entidades que se están organizando y por supuesto abrazar a todos aquellos familiares que sabemos que son muchos, que en nuestra ciudad, en la ciudad de Roca, perdieron de una manera horrible, inesperada y totalmente injustificada. Porque si hay algo que la dictadura trabajó muy bien, es que persiguiendo a todos, a militantes o no militantes, ellos sabían que la elección le iba a llegar a todos. O sea, había que dar el ejemplo, persiguiendo a cualquier delegado gremial o estudiante o quien fuera, tuviera o no tuviera que ver con grupos armados o con estas otras agrupaciones que de alguna manera circulaban por la Argentina intentando desestabilizar el gobierno. Yo quería recordarles que, volviendo un poquito a Chile, que Gabriel Boric fue el presidente más joven de Latinoamérica, asume con 36 años, se va con 40. Está un poco, arranca con las luchas estudiantiles que encara junto a Camila Vallejos, que hace unos años significaron
en Chile una fuerte postura, una postura importante de los jóvenes frente a los recortes que se querían producir en el gobierno de Sebastián Piñera. Y bueno, él se define como magallánico y cruzado, y algunas de las cosas interesantes que ocurrieron, muchos líderes del mundo participaron de la asunción de José Antonio Kast. Lula suspendió su participación, ya que el hijo de Jair Bolsonaro fue invitado también, como una manera de desafiar a la figura del presidente de Brasil. Y del mismo modo Colombia y México se solidarizaron enviando figuras, podríamos decir, como de segundo orden, como un modo de pedir respeto por la presencia de los presidentes y no de figuras secundarias, ya que sabemos que el hijo de Bolsonaro aspira a la presidencia de Brasil. Pablo. Retomando el golpe de Estado de 1976. Hay dos cuestiones que tengo, o dos incógnitas, algo que me da vuelta a la cabeza, es si pudo ser evitado. A ver, hagamos un ejercicio contrafáctico. Yo creo que la muerte de Perón fue clave para que yo creo que ahí Videla, ¿sí? Después fue nombrado comandante jefe por Estela Martínez de Perón. Ahí ya lo planifica el golpe. Porque tanto para la derecha argentina como para los grupos de la izquierda peronista, los sectores de la derecha, de la ortodoxia, Perón era el salvador, el que venía a poner orden. Yo tenía amigas que su papá era de la Libertadora, de la Alianza Libertadora, un juez muy importante de La Plata. Y le tuvo que decir a la hija, andate. O sea, la hija era de la Juventud Universitaria Peronista. Él era de la derecha y la hija de la izquierda. Y durante el gobierno de María Estela le dijo a la hija, andate, porque estás en la lista de la AAA. Entonces, la muerte de Perón fue clave, porque a partir de ahí, Videla planificó el golpe. No nos olvidemos que es cívico-militar. Sí. Sí, algunos dicen eclesiástico. Yo creo que el error estuvo unos años antes. Cuando Perón vuelve de España, se reúne con el doctor Ricardo Balbín en, Sí. ¿cómo se llama la calle en Vicente López? Sí. Bueno, Dale. Bueno, y le En ofrece... 72. Exacto. Y le ofrece ser su candidato a vicepresidente, unir el peronismo y el radicalismo. El peronismo siempre buscó aliarse de alguna manera con el radicalismo porque es un partido popular de masas como es el peronismo, con la diferencia que el radicalismo siempre buscó aliarse con los sectores de poder de la derecha, de la oligarquía, de la embajada, y bueno, hoy mismo fíjense lo que votan los radicales. Balbín rechazó el ofrecimiento de Perón. Entonces después, peronistas obsecuentes, y yo soy peronista pero no soy obsecuente, eligieron a María Estela Martínez de Perón para que acompañara al general en la fórmula presidencial. Mario, ¿y qué era la AAA? Bueno, la AAA es un movimiento terrorista del Estado creado por elementos marginales de la policía, del ejército, generalmente de la policía federal, pero también había algunos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Se supone, se cree casi con seguridad que el creador es José López Rega, que quería limpiar el peronismo de lo que hoy diría Milei, los zurdos,
O sea que había peronistas también. Sí, Obvio. obvio. O sea, el peronismo ortodoxo, el peronismo de derecha, ese recalcitrante que decía Pablo recién, esos son los fundadores de la AAA. Pero se decían los herederos de Perón. Y sí, bueno, como no sé quién dijo, todos somos peronistas, ¿viste? Porque de izquierda a derecha el peronismo es tan amplio y Así generoso. que, no, y se armó un tole-tole. Claro. Entonces, lo peor de todo es que mataron a gente tan valiosa. Siempre recuerdo a Julio Troxler, que había sido jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, un cuadro inmenso. Las listas negras de la AAA. El abogado que mataron en la avenida 9 de Julio después que vino de cenar con su señora a las 9 de la noche. Bueno, tantos hubo de esos grupos. Y después María Estela lo que hizo fue firmar esa... ¿O Luder fue el que firmó en lo del Operativo Independencia? No, Isabel fue. ¿Isabel fue? Sí. En octubre del 75. Puede ser. Sí. Quizás Ahora, entiendo yo. para ¿no? terminar. Sí. Vamos a recordar Quedaron al 10 fiscal Estracera, cuando dijo el terrorismo se había acabado después del copamiento del regimiento de Viejo Bueno en Monte Chingolo. Sí. O sea, la excusa del golpe de Estado por el tema del terrorismo, o sea, de los grupos subversivos, no existía para el golpe de Estado en marzo, cuando en diciembre, según Estracera, se había terminado el peligro. Quedarían algunos grupos, pero no era para... O sea, eso nos da la pauta que el golpe de Estado estuvo dirigido a otra cosa. No, sí, obvio. Eso, A otra, la excusa de la teoría de los dos demonios, entonces se cae a partir de las palabras de Estracera. Sí. O sea, no lo dice cualquiera, lo está diciendo un investigador, porque ¿quién tuvo que investigar mucho con el juicio a las juntas? Claro. El propio Estracera. Y Yo me sí. quedo con esas palabras, como para justificar que el golpe no fue por una cuestión de violencia política, porque se había terminado durante el gobierno de Isabel en diciembre del 75. La última acción del terrorismo. Sí. Probablemente una de las cosas que haya que analizar a largo plazo, y quizás para no cometer errores similares, bueno, ¿por qué a Juan Domingo Perón le costó tanto encontrar un sucesor? ¿Por qué durante tantos años cargó sobre sus espaldas con un movimiento que era una sumatoria de personas que todos dicen que era todo tipo de persona iba a parar al peronismo? ¿Y por qué cuando tuvo que elegir una compañera o tuvo que poner a alguien en fórmula con él, apunta a una persona que no tiene absolutamente ningún tipo de experiencia? Y ahí está la pregunta y la respuesta también. Quería contarles que el gobierno de José Antonio Cast, que acaba de asumir, está implementando el denominado Plan Escudo Fronterizo, el cual incluye en la planificación la edificación de un muro y valla de 8 metros de altura con sensores, drones, zanjas de 3 metros de profundidad, cercos electrificados, torres de vigilancia y radares térmicos, además de drones operando las 24 horas del día. Las obras se inician en marzo, sobre todo en los pasos de Colchane y Chacayuta, que tienen frontera con, entiendo, Bolivia. Paralelamente se busca crear una fuerza de tarea conjunta con 3.000 efectivos de Fuerzas Armadas y carabineros que reciben facultades para detener, conducir y expulsar de inmediato a todo inmigrante de su país. Bueno, chicos, y son 53. Antes de la última cancioncita, que es con la que vamos a cerrar, si quiere cada uno cerrar con una idea de 1 minuto, 2 minutitos. Bueno, gracias por cederme la palabra. Yo opino que las derechas en América Latina se suceden casi consecutivamente y son alimentadas
desde el país del norte, que es el que nos dirige a todos. Es el que, como ustedes decían hoy, el que quiere imponer su voluntad sobre cualquier otro país del mundo que no piense como ellos, cueste lo que cueste, y especialmente si tiene recursos naturales que puedan ser apropiados por ellos, lo van a hacer y evidentemente lo hicieron y lo siguen intentando hacerlo. Bien, esta postura, yo me quedo con una postura, a futuro, ¿no? Frente a las posturas imperialistas a nivel global, que desde el siglo XIX nos vienen imponiendo, ¿sí? Y tratando de generar aliados en distintas direcciones. Yo creo que Latinoamérica, esa utopía del nacionalismo latinoamericano, que lamentablemente con este muro que está construyendo Katz se vuelve más lejos, ¿no? Lo que estoy diciendo yo, más lejano. De la patria grande. ¿Eh? De la patria grande. Claro. Yo creo que y ese muro es representativo de un Estado nacional cerrado, ¿sí? De generar las micronaciones, una Latinoamérica dividida. Es el símbolo de una Latinoamérica dividida, ese muro. Pero hay una esperanza. México, Brasil, Colombia. Sí, no te digo que no, pero forma parte de los vaivenes, porque los propios países tienen contradicciones, porque Colombia en cualquier momento puede volver también a la derecha, y Brasil también. El electorado es pendular en ese sentido. Gracias a Dios, esa política pendular ahora es democrática y es más pacífica, porque en los 60 esa política pendular era violenta. Entonces, en algunos lugares. Sí, pero en casi toda Latinoamérica, Centroamérica, y con la bota de la herencia de Roosevelt, de Teodoro Roosevelt, ¿no? Siempre constante en Latinoamérica. Pero bueno, siempre tengo esa utopía, ¿no? Que no la conocí durante la secundaria, porque yo hice la secundaria durante toda la dictadura, desde el 78 al 82, con una censura enorme, porque conocí a Galeano después que me fui de la secundaria, cuando entré a la universidad, conocí a el de Rayuela, ¿cómo es? Cortázar, conocí a Sábato, a García Márquez. Todo después, al chileno. O sea, eso no lo leíamos en nada, durante la dictadura. Así que gracias por invitarme. No, te vamos a invitar. Terminar con esta microhistoria. Sabés que todos tus conocimientos a nosotros nos sirven, a los que sabemos poco o sabemos de otras cosas. Mario, ¿querés pasar el programa que se espera para el día 24? Así todos los roquenses, fisquenses, así nos podemos acercar. Espérame que lo busque, sí. El 24, martes 24 a las 16 horas, Plaza por la Memoria, actividades artísticas, pintada de pañuelos, muestras, bordados, colectivos, micrófono abierto. A las 18:30, marcha, después lectura de un documento unificado y cierre. A las 20:30, después del cierre de la plaza, Teatro La Carpeta, compañía de teatro El Biombo, plaza abierta, Avenida Roca, 1783. O sea que nos encontramos. Ahí tenemos que estar todos. Nos encontramos todos, convocamos sobre todo a los jóvenes que están quizás incursionando en estas historias tan duras, tan difíciles de la Argentina. Y bueno, gracias José María, como siempre, por estar en los controles. Ponemos una musiquita y a los demás, a la audiencia, al resto de los compañeros del equipo, el sábado que viene estamos de vuelta por acá. Un abrazo a todos.
Thank you.